En este vídeo voy a hacer la tipificación de los personajes pertenecientes a la tríada mental, también llamada tríada del pensamiento, y el orden en que se siga esta serie de vídeos es indistinto y se puede empezar por cualquiera de las tríadas. Entonces, sin más dilación, pues comienzo con el análisis. Entonces, en primer lugar, voy a hacer un alerta de spoiler. Esta serie de vídeos que voy a presentar es para aquellas personas que ya hayan visto las 4 temporadas. Entonces, una vez se hayan visto todas las temporadas es cuando es el momento adecuado para ver este vídeo, porque inevitablemente yo no puedo hacer un análisis en profundidad de diferentes patrones de personalidad sin hacer spoiler, es inevitable, así que hago la alerta spoiler desde el primer momento. El profesor, este es un 5 sexual o 5 transmisor. A este Claudio Naranjo lo llama confianza y Rizzo y Hudson lo llama este es mi mundo. Entonces, antes de empezar con el análisis, que quiero hacer un pequeño inciso sobre series relativas al 5 sexual. Entonces, hay 4 series donde yo creo que se refleja bien la personalidad del 5 sexual. Lo que pasa es que varias de ellas presentan pegas y ahora voy a ejemplificar. Entonces, estas 4 series serían: 1, La Casa de Papel, como estoy analizando aquí; 2, la serie Gambito de Dama; 3, la serie Doctor House; y 4, la serie de Sherlock, la de la BBC, la que interpreta Benedict Cumberbatch. Entonces, esas son las series que yo le ofrecería a alguien para conocer, a familiarizarse con el 5 sexual. Sin embargo, si yo tuviera que escoger solamente una de esas 4, yo escogería esta. Y la razón es la siguiente. La serie Doctor House representa a un 5 sexual que durante la mayor parte de las temporadas no está en estado ni siquiera medio, sino directamente está en estado insano. Es cierto que tampoco está durante todas las 8 temporadas, en todos los episodios, en los niveles insanos, eso ya sería exagerar, pero en la mayor parte de la serie, House no está ni siquiera en nivel medio. House es un personaje que tiene la flecha 7 insana de ser un junkie, y luego la flecha 8 insana de ser excesivamente sarcástico o agresivo. Entonces, cuando se conoce a un 5 sexual no se va a parecer en término medio, claro, en término medio se va a parecer al Doctor House. Luego, con la serie Gambito de Dama, esa es una serie que está muy bien, pero para las personas que ya conozcan el eneagrama, porque Gambito de Dama es el proceso de desintegración de una 5 sexual, ¿no? Y luego en el último episodio, pues ella remonta, ¿no? Pero más que nada lo que es interesante desde el punto de vista del eneagrama es cómo un 5 sexual va descentrándose, va cayendo en los estados más insanos, va cogiendo esa flecha insana de adicciones y luego de perder el contacto con la realidad, del aislamiento. Entonces, una serie muy interesante, pero esa se la recomendaría yo a alguien cuando ya tenga cierto nivel con el eneagrama, no para empezar. Y luego, finalmente, la serie de Sherlock, el problema que tiene es que, aunque en mi opinión es una serie muy buena y todos los personajes que aparecen se les ve bien el subtipo, por ejemplo, Sherlock es un 5 sexual, Moriarty es un 4 sexual, el socio de Sherlock, el Dr. Watson, es un 6 conservación. El problema que tiene esa serie es que representa a una inteligencia tan superdotada y tan fuera de lo común, que eso no se corresponde a una visión realista de cómo es el 5 sexual típico. O sea, eso sería un 5 sexual que tiene un coeficiente intelectual de 160 o 170 en el caso de Sherlock. Entonces, no es una visión realista del 5 sexual promedio. Entonces, de esas 4 series, la única que representa a un 5 sexual típico, un 5 sexual que no es una versión exagerada como lo es Sherlock, de un observador extremadamente agudo, luego tampoco es un 5 que se esté desintegrando, es esta, ¿no? Esta serie. Y lo que tienen en común todos esos personajes es la transmisión a través de la inteligencia, eso sería lo que transmite un 5 sexual, y la gran autoconfianza que tienen ellos mismos, que el 5 sexual se lo denomina confianza. Esta confianza no es solamente una confianza en otras personas, también es una confianza en uno mismo. Entonces, lo primero que vemos es el rol de observador, cómo él supervisa todo desde la distancia, a través de las cámaras.
sin involucrarse de una manera directa. Entonces eso es muy de 5, esa parte de observar desde la distancia, sin perderse en un solo detalle, ¿no? Y él piensa, sé lo que se debe hacer y puedo enseñarles, ¿no? Es una filosofía muy 5. Luego el 5, como avaro, pues es el enetipo más sensible a la rentabilidad, y así sostiene, en el mundo todo se rige por una sencilla balanza, y es lo que puedes ganar y lo que puedes perder. Luego digo que aunque los 5 típicamente no orientan su avaricia hacia lo económico y materialista, cuando lo hacen, como este personaje, apuntan muy a lo alto. Y aquí digo algunos ejemplos históricos de eneatipo 5 que eran multimillonarios, ¿no? Bill Gates, Paul Allen, Mark Zuckerberg, Howard Hughes, y esperan lograr sus conquistas económicas, su avaricia económica, mediante el ejercicio de su inteligencia, en tanto que son el eneatipo más mental del eneagrama. Entonces, también a los 5 pues, les apasiona poder innovar, y esto lo veo yo en cómo el profesor dice en un momento, van a pensar por qué no se me habrá ocurrido a mí, ¿no? Entonces, nadie más había hilvanado otro plan como el suyo. Los 5, como digo, son personas muy enfocadas en la innovación. Luego hago aquí algunos comentarios que delatan su cinquismo. Entonces, la voz en off de Tokio dice, el profesor se sentía como pez en el agua, con el resto de cosas de la vida era un auténtico alienígena. Luego Raquel dice, lo tienes todo pensado al milímetro, ¿verdad? Y él mismo dice, no puedo pensar con claridad porque he establecido demasiados vínculos emocionales. Todos estos comentarios son comentarios que delatan su cinquismo. La pasión de la avaricia la vemos en capítulo 11, cuando escribe en la pizarra ganar tiempo. Eso es algo que un 5 entendería inmediatamente, la avaricia por el tiempo. Eso es algo muy característico de los enetipo 5. Entonces la avaricia combinada con el instinto sexual, yo la veo en esta frase, te necesito en mi vida. Y luego digo que los transmisores dan mucha importancia a dejar un legado, a que una parte de sí mismo se propague y replique para seguir viva en los demás, que es lo que en la naturaleza consiste la reproducción unida al instinto sexual, que los genes se replican para seguir vivos en la siguiente generación. Pues el instinto transmisor tiene mucho que ver con esto, esta propagación, esta replicación para que una parte de uno mismo se contagie o se transmita a los demás. Entonces aquí pongo algunos ejemplos de este instinto transmisor. Dice, Berlín dice, ya sabéis que el profesor es un idealista, ahí le veo la flecha 7, que importa más el mensaje que el dinero, es decir, el instinto transmisor. Luego, cuando quiere que se televisen directo, es decir, que se transmita la liberación de rehenes, y en este comentario, que es muy clarificador, esta máscara se ha convertido en un símbolo en todo el mundo, de la resistencia, de la indignación, del escepticismo, da igual, lo importante es que ha inspirado a mucha gente, entonces claramente un instinto sexual transmisor. Aquí pongo algunos ejemplos que delatan su distanciamiento o desapego emocional, tan característico del 5, que los 5 os hacen en áreas de ser más racionales u objetivos. Entonces, por ejemplo, al quemar sus fotos, sus viejas fotos de infancia, en el capítulo 10, dice, a partir de mañana esto ya no son recuerdos, son simplemente pruebas contra alguien que está en busca y captura. Y añade, además la nostalgia es seductora, nos cuesta desprendernos de los recuerdos. Y lo que vamos a hacer mañana nos exige pensar en el presente, no en el pasado. De nuevo, ahí vería yo una flecha 8 en eso de decir, tenemos que pensar en el presente. Y luego veo la virtud del 5, el desprendimiento. O sea, un desapego sano, que es la virtud que prefiere usar Naranjo para el 5. Se dice que la virtud del 5 es la generosidad, y eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero Naranjo dice que mejor, más preciso, es usar el término desprendimiento, ¿no? Porque el desprendimiento sería el desapego sano en vez del desapego patológico, que sería la fijación, ¿no? ¿Y qué es el desprendimiento? Pues es un no aferramiento, o sea, lo que decía el budismo. De hecho, Buda era un enetipo 5. Entonces, la avaricia puede entenderse como una especie de apego o aferramiento, por tanto, la virtud, que es lo opuesto, sería desprendimiento, y eso es lo que está diciendo él, nos cuesta desprendernos. Ahí él está demostrando ese desapego sano, ese desapego virtuoso, del cual es capaz un 5. Luego, al estar dispuesto a autolesionarse estoicamente para poder incriminar y acusar a Alex de Raquel, en mi opinión hace falta tener una gran capacidad de desapego emocional para hacer eso. Y luego en esta frase que es totalmente de 5, cuando dice estoy siendo objetivo, yo no lo veo todo deformado por un sentimiento. De nuevo aquí estamos viendo ejemplos de distanciamiento o desapego emocional propios de un 5. El 5 sexual se llama confianza y puede llegar a relacionarse a nivel 1 a 1 desde lo más profundo del ser, lo cual está de acuerdo con la topología del enagrama, ¿no? El 5 es la capa más profunda
Eso en conexión con el instinto sexual. Entonces, ellos pueden relacionar desde lo más profundo, pero exigen que se le corresponda con absoluta confianza. Y constantemente están evaluando cuál es el estado, el nivel de confianza a través de pruebas. Invitan a compartir secretos y a que se produzca una comunicación sin muros, ¿no? Con total transparencia, pero de manera bidireccional, es decir, desde el 5 sexual hacia su pareja y viceversa. Aquí pongo un listado de ejemplos de confianza donde se le ve su pasión satélite, que le identifica como 5 sexual. En primer lugar, las llamadas telefónicas establece un rapport de confianza, eso el 5 sexual lo hace como nadie en el enneagrama, desde el primer momento, pues el 5 sexual tiene una necesidad neurótica de poder confiar. Entonces, la primera pregunta, que es justamente la primera llamada, ¿puedo confiar en usted? Luego, cuando Nairobi le cuenta la historia de cómo su padre le dio la idea del plan, y entonces aquí digo que este subtipo entiende que confianza implica compartir secretos con sus íntimos, y aquí efectivamente lo está haciendo. Luego, si ocurre lo que los rehenes escapen, es importantísimo restablecer el control, y en ese caso lo haremos a través de la empatía, generando un clima de confianza mucho más sólido de lo que hayamos tenido hasta ese momento. Entonces, obsérvese cómo él está aquí explotando la flecha 8 de la pasión satélite, ¿no? El 5 sexual está conectado con el 8 sexual, lo mismo se puede decir de las pasiones, ¿no? Las pasiones también están conectadas por las flechas, entonces él está explotando la flecha 8 de esa pasión satélite de la confianza, está sacando la fuerza que hay en esa pasión, también para dominar la situación, ¿no? Lo cual me parece a mí muy interesante, cómo saca la flecha de la pasión. Luego, cuando cuenta en secreto a Tokio, esto que estoy diciendo que el 5 sexual le gusta mucho compartir secretos con sus amistades, con sus íntimos, cuál es su verdadero nombre y la historia de su padre, y añade: Tokio, no te voy a fallar, quiero que lo recuerdes siempre. Entonces, el 5 transmisor siempre está transmitiendo a sus íntimos que ellos son personas en las que tú puedes confiar plenamente. De ahí que Tokio le llame su ángel de la guarda. Ellos transmiten, tú puedes poner una confianza en mí del 100%. Pero ellos te piden a ti que sea bidireccional, que sea mutuo. Entonces, otro ejemplo es que no dice ni una sola mentira en la prueba del polígrafo y además cuenta secretos íntimos personales, porque mantiene la confianza en todo momento. Y de hecho él dice durante la prueba del polígrafo: quiero ser honesto contigo. Efectivamente, así es como se comportaría un 5 sexual en esa situación. Luego Prieto habla de especial confianza que tiene con ella, Raquel. Y luego a Raquel le dice: puedo confiar en ti. Esto que estoy diciendo de esa necesidad neurótica que tiene el 5 sexual por la confianza. Luego, cuando Tokio le dice que desconfíe de Raquel porque le va a traicionar, y él contesta: eso no va a pasar, lo sé y tengo la absoluta certeza. Esto de nuevo es una contestación totalmente propia de un 5 sexual. Porque el 5 sexual es muy desconfiado, pero cuando confía lo hace absolutamente, lo hace plenamente. Luego dice: la verdad es la base de cualquier relación de confianza. Y Raquel dice sobre él: no lo parece, pero es un hombre muy romántico. Entonces aquí digo que el lado romántico del 5 sexual no es obvio a primera vista, solo lo conoce la pareja que se haya ganado su confianza y se entregan en cuerpo y alma a sus parejas. Luego el actor que encarna el personaje, Álvaro Morte, dice que la relación entre el profesor y Tokio, dice, son como el yin y el yang y se complementan perfectamente. Esta complementariedad está en relación con ser un 5 sexual y una 4 sexual. La suma de 5 más 4 es 9. De ahí la complementariedad, como expliqué en el vídeo que hice sobre los niveles y los temperamentos, que cuando se tienen enatipos que son del mismo nivel, hay una complementariedad. Entonces, dice, es algo que va más allá de la relación con su hermano, Berlín. Es la única persona en la que tiene plena confianza. Entonces, aquí pongo este listado de ejemplos de acuerdo con la pasión satélite del 5 sexual, la confianza. Luego digo que es típico de los 5 pasar mucho tiempo perfeccionando sus proyectos. Eso también les pasa a los enatipo 1, pero los enatipo 1 desde otro centro, ¿no? El enatipo 5 desde la mente. Y autoformándose para sentirse 100% competentes una vez salgan al mundo. O sea, al pasar de la mente a la acción, su flecha de integración con el 8. Entonces, él lleva concibiendo su plan muchísimo tiempo y eso es la tendencia del 5 a enfocarse al futuro a largo plazo, ¿no? O sea, este plan que yo estoy haciendo, ¿cuándo lo pienso realizar? Pues lo pienso realizar dentro de 10 años, pero ya me estoy preparando. Eso es una filosofía muy 5, ¿no? Entonces, él va concibiendo el plan minuciosamente, midiendo todos los pasos antes de darlos,
preparándose él mismo y preparando a los demás miembros de la banda. Entonces, pongo un ejemplo, dice, preguntado por Raquel cuánto tiempo le ha tomado preparar el plan, dice, si le digo la verdad, la mitad de mi vida. Entonces, esa sería la respuesta que daría un 5. Luego, en realidad los 5 digo que ellos quieren actuar en el mundo, pero una vez se sientan listos, de ahí que se obsesionen con la autoformación. Entonces, es como si un enatipo 5 dijera, yo iba para 8, pero como que me quedé como 5 por el camino, algo así, ¿no? Yo iba para 8, pero me quedé en 5 para poder prepararlo y estudiarlo antes, ¿no? Sería algo semejante como le pasa a cualquier enetipo. Por ejemplo, el enetipo 1 diría, yo iba para 7, pero antes quería corregir el mundo, etc. Entonces, el 5 pasa mucho tiempo analizando cómo vivir bien la vida. De ahí que muchísimos filósofos ilustres hayan sido enetipo 5, como expliqué en el vídeo de filósofos ilustres, ¿no? Entonces, ellos analizan antes cómo vivir bien la vida que vivirla mediante experiencia directa, ¿no? Lo cual sería su flecha de integración 8, antes que propiamente tener una experiencia del mundo. Entonces, los 5 a menudo sustituyen la experiencia por experimentos de pensamiento sobre lo que va a suceder, sobre la futura experiencia. De ahí que el profesor sea tan excelente estratega. Entonces, los 5 son grandísimos estrategas, en mi opinión, los mejores estrategas del enagrama, puesto que el 5 lo ensaya o simula todo en su cabeza antes de hacerlo o vivirlo. Entonces, relacionado con esto está que él desarrolla el golpe como una especie de partida de ajedrez, ¿no? El mundo es su tablero, ¿no? Y así aparecen numerosos tableros en su guarida a lo largo de toda la serie, ¿no? Aquí pongo ejemplos de capítulos donde se ven muchos tableros, indicando que es aficionado a este juego mental y de estrategia por excelencia, ¿no? Yo creo que el ajedrez es el juego más 5 que existe. No digo que cualquier persona, cualquier enetipo pueda ser aficionado al ajedrez, ¿no? Pero yo creo que habría una correlación de que en el mundo del ajedrez los 5 están sobre representados. Entonces, hay muchos comentarios sobre esa mente ajedrecística que él traslada al mundo real, donde yo vería una flecha 8, porque no solamente se ocupa de mente ajedrecística en su cabeza, sino que la traslada al mundo real, al terreno práctico. Entonces, al final del capítulo 7, pues la voz en off de Tokio explica que él hace un sacrificio para ganar, con el caballo de Troya de Ángel, al igual que en el ajedrez. Y luego otro ejemplo es que dice que el profesor no era ningún sicario, más bien era un ajedrecista al que le venía grande el mundo del crimen, o lo que estamos haciendo en realidad es una partida de ajedrez. Entonces, esto de concebir la realidad como una especie de tablero de ajedrez, esto es muy propio de lo que haría una persona del centro mental, ¿no? Y luego finalmente dice, yo soy un ajedrecista. Entonces, el mecanismo de defensa del 5 es el aislamiento, uno de los que se usan. Luego a continuación digo más sobre el mecanismo de defensa. Y eso se ve que él casi siempre está encerrado y oculto a ojos del mundo, ya sea que esté completamente solo o acompañado de personas de su confianza. Entonces, ejemplos de aislamiento, dice, a todos los efectos un fantasma, pero un fantasma muy inteligente. Esto lo dice Tokio explicando la ausencia de registros del profesor, ese aislamiento. Luego afirma Raquel que da el golpe para escapar de todo esto, o sea, del mundo. Tú no quieres escapar, de nuevo aquí otro comentario que implica aislamiento. Luego digo que Naranjo no solamente dice que el 5 tenga por mecanismo de defensa el aislamiento, dice que también tiene la disociación, lo cual está relacionado con la geometría del enagrama, el hueco que hay entre el 4 y el 5, esa disociación, ¿no? Entonces, la disociación como mecanismo de defensa, pues se ve al llevar una doble identidad, pues, con tanto que pareja de Raquel y luego como profesor, en las primeras temporadas, y compartimentando sus relaciones y diferentes aspectos de su propia identidad, ¿no? Entonces, esta disociación pues se debe a que el enatipo avaricioso, el enatipo 5, ¿por qué disocia? Porque no lo quiere entregar todo. Entonces, el 5 dice, aquí por aquí una parte y luego por aquí otro, entonces nunca está dando el 100% en ninguno de los compartimentos. De manera que está como diciendo, a ti te voy a dar un 20%, a otro le voy a dar otro 20%, pero nunca le da a nadie un 100% de lo que es. Entonces, de ahí que los 5 compartimenten su vida, ¿no? Por aquí mi vida personal con Raquel y por aquí mi rol como cerebro del golpe. Entonces, ejemplos de disociación o compartimentación, estos mecanismos de defensa adicionales que tiene el 5, disociación, ¿cuál de ellos eres? Es lo que le dice Raquel al descubrir su doble identidad.
Eso de disociar también las relaciones, por aquí tengo mi banda, por aquí tengo mi relación de amor, eso es muy típico del 5, de disociar el trabajo, de disociar luego los amigos íntimos, luego de la vida amorosa. A los 5 les gusta tener disociado y cada aspecto de su vida y en distintos compartimentos, ¿no? Como si fuera un cajón, ¿no? Entonces, la compartimentación también dice, no podía mezclar una relación con todo esto, me resulta imposible. Entonces, aquí veo mecanismos de defensa típicos del enetipo 5. Luego, el 5 sano, en el sentido de que tiene la flecha 8 bien integrada, pues va a demostrar las características que a continuación expongo, que es que un 5 cuando está sano, pues es capaz de pasar a la acción de una manera inmediata, ¿no? Eso es lo bueno que le viene bien al 5, ¿no? Ser capaz de decir, en vez de analizar un tema y pasarme una cantidad enorme de tiempo antes de sentirme seguro, debo aprender a pasar a la acción de manera inmediata, ¿no? Entonces eso sería la flecha 8 positiva. Aquí pongo una lista de ejemplos donde yo veo que él tiene una flecha 8 bien integrada. Entonces, él domina las artes marciales, demostrando que está conectado con su cuerpo. Eso le viene muy bien a los enetipo 5, ser capaces de conectar con su cuerpo, porque los 5 es como si toda su energía se concentrara en su cabeza y se olvidaran de su cuerpo. Él demuestra esa flecha 8 sana, luego al eliminar las huellas dejadas en el coche del desguace, como emprende una acción inmediata, y le veo yo la flecha 8 positiva. Luego otra vez flecha 8 de acción inmediata al adelantarse a Ángel para robar los registros de la farmacia. Y luego al enfrentarse físicamente al ex de Raquel, ahí también le estoy viendo yo una flecha 8. Y también como le dice, Alberto, como me baje del coche te voy a dar unas cuantas de hostias que no te vas ni a mantener en pie. Ahí de nuevo veo flecha 8 en ese comentario y efectivamente cómo se enfrenta físicamente en artes marciales, demostrando que es un 5 que ha desarrollado la corporalidad. Y luego él tiene mucha asertividad en la acción. Por ejemplo, cuando dice, Raquel, no me voy a detener, vas a tener que matarme. Ahí también es una flecha 8 positiva. Y luego en el capítulo 29 dice esta frase que me gusta mucho, dice, necesito activar mi cerebro, voy a hacer deporte. Entonces, realmente es flecha 8, pero el medio es la flecha, pero el fin es la mente, ¿no? Entonces, voy a hacer deporte es el medio, pero la finalidad es activar mi cerebro. Entonces, ahí se le ve que tiene flecha 8, pero que no deja de ser un 5, que lo hace en aras de activar su cerebro, de activar su centro mental. Y luego también veo yo flecha 8 de venganza, cuando dice lo que le han hecho a Nairobi lo vamos a devolver multiplicado por 100. Entonces, aquí digo que es un 5 que tiene una flecha 8 bien desarrollada y que en general coge los aspectos positivos de la flecha 8. Digo que el enetipo 5 es el enagrama freudiano del grupo de los superyoicos. Los superyoicos son 1, 5 y 6. Entonces, esto lo veo, por ejemplo, en cuando en el último momento él evita que la madre de Raquel se envenene, aunque fuera a envenenarlo. Entonces, relacionado con el superyo que Freud identificaba con la figura psicológica del padre, está el hecho de que el 5 sea el tipo arquetípicamente más paternalista del enagrama. Entonces, en el vídeo que hice de modelo padre, madre, hijo, el 5 es padre-padre, o sea, es el más paternalista del enagrama. Y como digo, Freud identificaba la figura psicológica del padre con el superyo, eso casa con que el 5 sea de los superyoicos. Entonces, también digo que ahora entrando a nivel de subtipo, que aunque el 5 sexual sea uno de los subtipos más románticos del enagrama, y aquí pongo algunos ejemplos históricos, el poeta Rilke, también el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, músico Chopin, todos estos eran 5 sexual, por cierto, estos se encuentran en la obra de Naranjo, no deja de ser un 5 y finalmente hace de sus vínculos interpersonales una cuestión mental, que como todo en su vida pues ha de ser bien medido. Aquí pongo ejemplos de ello, digo. Me preocupa que ha sido la mejor noche de toda mi vida. Lo que pasa es que no contaba con ello, no lo tenía calculado. Entonces, ese es un comentario que haría un 5 sexual en una situación como esa, ¿no? Es esa situación de amor, pero sin embargo dice no lo tenía calculado. Luego, los sexuales se orientan de una manera natural o instintiva a buscar sentirse vivos en todo momento, ¿no? Entonces, esto está relacionado con que siempre, en cada enetipo, los sexuales sean los subtipos más eróticos. Entonces, aquí veo un ejemplo cuando dice, Raquel, yo no quiero que se me pase esto, no quiero ignorar estas ganas que tengo de sentirme vivo, porque nunca he tenido tantas. Aquí digo que son el subtipo contrapasional del enetipo 5 porque sienten una constante contradicción
entre transmitir y apegarse, que es lo que le demanda el instinto, o ser avariciosos y desapegados, que es lo que les demanda su eneatipo 5. Eso siempre pasa en los contrapasionales, se encuentra una contradicción entre su eneatipo y su instinto. Entonces, en este caso, el 5 sexual pues tiene la contradicción entre que transmitir significa sacar una parte de sí mismo hacia afuera y por otro lado ser avaricioso significa guardárselo para adentro. Entonces esa es la contradicción que tiene el 5 sexual. Y también entre formar vínculos intensos uno a uno y por tanto un apego que inevitablemente conlleva versus ser desapegado. Entonces esta es la constante contradicción en la que se mueve el 5 sexual y que por tanto le define como contrapasional. Repito que los contrapasionales siempre se encuentra alguna contradicción. Entonces, aunque su pasión es la confianza, en realidad también se les podría llamar desconfianza porque en realidad al principio los 5 sexuales son desconfiados y la confianza en realidad solamente se inicia si ellos ven que tienen suficientes pruebas de confianza para confiar. Entonces, un 5 sexual no empieza con la confianza de buenas a primeras, sino que como es un mental, pues está esperando a reunir bastantes pruebas. Entonces dice, ahora que tengo suficientes pruebas de confianza, ahora confío. Pero no la da gratuitamente, sino que quiere pruebas. Entonces, si el 5 es hermético, el subtipo contravaricioso, que está en contacto con sus emociones, y en mi opinión el 5 sexual sería el 5 que es una persona de alta sensibilidad, lo cual está en consonancia con lo que dice Naranjo, que el 5 sexual es un 5 que tiene mucho de 4, pues el 5 contrapasional es abierto o transparente, pero solo en condiciones ideales. Y por condiciones ideales me refiero a encontrar total confianza. Repito que esa confianza el 5 sexual tiene que juzgar que alguien se la ha ganado, lo cual en cierto modo les asemeja a los 6, aunque son otro eneatipo, pero eso que tienen en común con los 6, que miran mucho en quién pueden confiar, en quién no, y que lo hacen con personas muy idealizadas. Entonces esto ya no sería tan propio del 6, ¿no? Que esa confianza sobre todo la buscan con personas muy extraordinarias, muy ideales, con lo que para ellos sea lo mejor. Entonces, si los 5 viven en una burbuja o viven en sus mundos, en sus cabezas, pues este subtipo lo que hace es que invita paulatinamente, gradualmente, al otro, al futuro amigo, a la futura pareja, a acompañarle dentro de su burbuja. Ahí es donde está la avaricia sexual. O sea, que lentamente como va tirando de un hilo y dice, ven, 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 ven a mi mundo. Va metiéndolo dentro de su mundo. Entonces lo que hace el 5 sexual es que va compartiendo sus aficiones, sus pensamientos, sus emociones. Entonces de ahí que Rizzo y Hudson lo llamen al 5 sexual, este es mi mundo, ¿no? Sería como que el 5 sexual te dice, mira, esta es la burbuja en la que yo vivo. Entonces, un apodo que a veces se le da al 5 sexual, que se le puede encontrar en algunos sitios, es Secret Agent. Y esto es porque viven semiocultos, ¿no? Entonces, están topológicamente ocultos en el fondo del enagrama, ¿no? El 5 está en la capa más baja del enagrama, pero por otro lado el instinto sexual, el instinto 1 a 1, pues les anima a vincularse, ¿no? Lo cual explicaría este nombre de Secret Agent. Entonces, son maestros en crear una atmósfera íntima. Por ejemplo, piénsase en Chopin, que era un 5 sexual y él daba esos conciertos de soirées como personas muy de confianza en atmósferas muy íntimas, del tipo solos tú y yo, o contra el mundo, o al menos sin el mundo. Entonces, este subtipo realmente puede dejarlo todo por amor y entregarse al 100% con sus parejas, lo cual está relacionado con la focalización propia de todos los 5 en interacción con el instinto sexual. Entonces, todos los 5 se focalizan muy fuertemente, pero cuando eso se interacciona, cuando eso entra en interacción con el instinto sexual, pues lo que hay es una gran focalización en el otro. De ahí que el 5 sexual se entrega al 100% con sus parejas. Entonces esto se ve, por ejemplo, en cuando él ofrece a Raquel dejarlo todo e irse juntos a un lugar exótico. Esto es lo que podría efectivamente ofrecer un 5 sexual. Y digo que su fórmula en el amor es admirativo erótico, subtipo erótico. Así que es un 5 que es muy erótico, demostrando por tanto una gran sed de avaricia en el amor, ¿no? Porque tiene el amor eros muy potenciado, que es ese amor que quiere recibir, ¿no? Y eso está también relacionado con la avaricia. Entonces
En cierto sentido es una avaricia sexual, es una avaricia de amor. De ahí que el 5 sexual sea tan romántico. Entonces ahora voy a explicar por qué el profesor escoge su alias en concordancia directa con su carácter. Esta es una explicación que yo hago a través de una teoría personal que expongo sobre el instinto sexual o transmisor. Entonces, todos los instintos sexuales dominantes transmiten o contagian su propia pasión al otro, las relaciones uno a uno especialmente, o al mundo, a otros, en plural, ¿no? O sea, lo que en inglés sería narrow casting, broadcasting, ¿no? Entonces, de este modo tenemos, ejemplo, el uno sexual transmite su ideal de perfeccionismo al otro, siendo un reformador. Entonces, su mantra sería, te voy a perfeccionar o reformar, vas a ser correcto con un 1. El 4 sexual, no lo voy a hacer con los 9 porque sería demasiado espacio, pero estoy seleccionando algunos. El 4 sexual transmite su profundidad emocional al otro, especialmente sus estados más desbordantes, el sufrimiento, ¿no? Que es el leitmotiv del 4, siendo un insufrible. Entonces su mantra sería, te voy a hacer sentir mi misma intensidad emocional. Vas a sentir hasta lo más hondo, como un 4. Recuerden que el 4 está al fondo del enagrama. 6 sexual, ¿qué es lo que transmite? Transmite su miedo al otro, lo intimida, siendo así uno de sus tipos más intimidantes del enagrama. Su mantra sería, te voy a apabullar con mi fuerza o belleza, según el caso, que yo creo, ¿no? Entonces, vas a sentir miedo como un 6. Entonces, ¿qué es lo que transmite el 5 sexual? ¿No? Pues así sucesivamente. Entonces, el 5 sexual lo que transmitiría sería su inteligencia analítica y dotes de observación al otro, siendo metafóricamente un profesor, de ahí el alias. O sea, una persona que cultiva mentes. Entonces, su mantra sería, te voy a enseñar a pensar analíticamente y por ti mismo, como un 5. Y te voy a hacer competente y enriquecerte interiormente. Entonces ahí está la parte de que el 5 sexual sea el contratipo, porque eso de te voy a enriquecer intelectualmente, esa es la parte contraavariciosa, porque si fuera el enanatipo 5 tan avaro como el 5 conservación, no se molestaría en hacer este cultivo de otras mentes. Entonces ahí está la parte contraavariciosa. Y luego, por ejemplo, digo, tenemos unos nuevos conceptos que fijar. Entonces, es esa transmisión de inteligencia, esa transmisión de dotes de observación, esa transmisión de capacidad estratégica, esa transmisión de competencia. Entonces, esto es un 5 sexual. Entonces, como el 5 sexual transmite predominantemente con la inteligencia, esto unido a su halo de misterio y carácter grave, pues puede convertirle en el subtipo más sapio-sexy del enagrama. Entonces, entendiendo que es sapio-sexy, quiere decir el que es sexy a través de sus talentos intelectuales o artísticos e inteligencia. No digo que sea el único subtipo, pero es el que está más dotado porque es la transmisión de la inteligencia, el que mejor lo ejemplifica es el 5 transmisor. Entonces, este comentario que hace Tokio es, ¿sabes lo que me parece sexy a mí? La inteligencia. Y él responde, esa particularidad está registrada en el diccionario y se llama sapiofilia. Entonces, yo diría que el 5 sexual es el que tiene mayor capacidad para ser sapio-sexy de todo el enagrama. Ellos seducen a través de la inteligencia, como estoy diciendo, entonces digamos que la inteligencia para el 5 sexual es como su particular cola de pavo real que desplegar, ¿no? Todos los subtipos sexuales tienen su particular cola de pavo real y para el 5 sexual esa es la inteligencia, ¿no? Entonces, son personas que son muy respetuosas y eso está relacionado con que el 5 es de los enatipos superyoicos. Todos los 5 tienen eso, son personas muy respetuosas, pero el 5 sexual se distingue en que ellos se vinculan más estrechamente a nivel de 1 a 1. Entonces, el 5 sexual exige ese respeto a los demás, tú no me invadas a mí, pero como una especie de quid pro quo, ¿no? Ellos también son personas que se van a mostrar muy respetuosas y no van a ser invasivas a nivel de su pareja. Entonces, un 5 sexual, el respeto siempre te lo va a dar. Ellos lo que te piden es que tú también les respetes a ellos. Ellos son personas que tienen aires aristocráticos, por ejemplo, piénsese en Ludwig II, que era de este subtipo, o Chopin, y son personas que tienen una gran delicadeza y sensibilidad. Entonces es como si ellos dijeran, yo no me relaciono íntimamente con cualquiera, yo exijo lo mejor. Y ahí eso está relacionado con que al 5 sexual la confianza no sea una confianza a diestro y siniestro, sino que es una confianza exclusiva, ¿no? Una confianza que busca el ideal más sublime. Entonces,
5 sexual transmite que ellos son personas en las que se puede confiar al 100%. Tú puedes confiar en mí plenamente. Pasión por la confianza, aun compartir secretos íntimos. Pero ellos también dicen que eso tiene que ser bidireccional, es decir, ellos te transmiten, tú en mí puedes confiar al 100%, pero ellos también quieren poder confiar en la otra persona al 100%. Entonces, la confianza evidentemente es un juego de dos. Pues la confianza del 5 sexual es tú puedes contar conmigo, puedes confiar en mí al 100%, puedes contarme tus secretos, pero yo también lo quiero poder hacer contigo. Entonces, buscan una conexión humana que sea especial o extraordinaria. Entonces, en analogía con el 5 social, que busca lo extraordinario a través de sus tótems, pues el 5 sexual busca lo extraordinario a través de una conexión humana. Predominantemente es en el amor, pero también podría ser con una amistad muy profunda, con un maestro espiritual, pero predominantemente va a ser el amor. Entonces, hay una expresión que usa Claudio Naranjo que a mí me gusta mucho, que es que dice que mientras que el 5 social pues pone sus superideales como en las nubes, el 5 sexual es como si quisiera llevar el paraíso a esta tierra. Entonces tiene una idea mucho más concreta de lo extraordinario. Mientras que el 5 social dice que es lo extraordinario en el mundo de las ideas, el 5 sexual dice, bueno, lo extraordinario es algo palpable, una conexión humana con otra persona. Entonces, esta pasión por la confianza la vemos, y la conexión especial que busca el 5 sexual la vemos en esta frase. No le llama la atención esta conexión tan especial, eso solo dice en su llamada a Raquel, aquí pongo el capítulo 2. Entonces, yo veo que siempre que llama a Raquel a través de su identidad oculta, pues se le nota su instinto sexual, claramente, y la pasión de la confianza. Las preguntas que le hace casi siempre son preguntas muy íntimas. Como estoy diciendo, el 5 sexual tiene esa pasión por compartir secretos íntimos. Aunque puede temer falta de habilidades sociales o ser juzgado como excéntrico, pues el subtipo sexual es el más encantador, intenso y emocionalmente expresivo de los 5. Aquí pongo un ejemplo, que la voz en off de Tokio dice siempre amable, siempre con una sonrisa. 5 sexual sería el 5 al que sería más probable de ver encajando con este tipo de descripción. Entonces, ese es el subtipo emocional del 5, como he dicho, pensamiento, subtipo emoción, y aquel que está más apegado a su mundo emocional, aunque no es evidente desde fuera. Transmiten una gran autoconfianza, por ejemplo, piénsese en la serie Gambito de Dama o Doctor House, Sherlock, como digo, 5 sexual es una persona que transmite que tiene una gran confianza, sobre todo intelectual en sí mismo, pero esto en cierto modo también es porque con esa autoconfianza en el dominio en el que tenga expertise, por ejemplo en el ajedrez para Beth Harmon o en la medicina para Doctor House, con esa gran autoconfianza están compensando que en otras áreas de su vida no se sienten tan confiados, no tienen una falta de confianza en otros ámbitos de su vida, pero ellos encuentran algo en lo cual se especializan, se vuelven muy buenos y como son transmisores, ahí transmiten, mira qué bueno soy en esto. Entonces, el 5 sexual también se caracteriza porque cuando está comunicándose, se ve como tiene más seguridad en sí mismo que los otros subtipos del enatipo 5. Entonces, transmiten una gran autoconfianza. Luego digo que están más gobernados por las emociones que los otros enatipo 5, o sea, siguen siendo 5, siguen siendo mentales, pero, por ejemplo, piénsense Pascal, que era un 5 sexual, y Pascal decía el corazón tiene razones que la razón no conoce. Entonces, esto sería algo que diría efectivamente un 5 sexual, que la vida en el 5 sexual no está 100% regida por lo racional, sino que también hay un espacio para lo emocional. Y esto se ve en este personaje, como el corazón pues interfiere en su mente tan analítica, tan de 5, mente ajedrecística. Y digo que esto es menos probable que le ocurriera a otro enetipo 5, a otro subtipo del 5, de modo que si no hubiera sido pues, por el idilio que tuvo con Raquel, pues esta no lo hubiera descubierto, como pasa en el capítulo 13. Entonces, él explica, dice, estaba todo planeado menos esa variable, enamorarme de ti. Entonces, en la vida del 5 sexual, el corazón tiene más peso, ¿no? que los otros subtipos del 5. Están más influenciados por sus emociones. Entonces, si el 5 conservación encuentra su refugio en su casa, mi castillo, que se podría decir que es el lema en la vida de un 5 conservación, pues el 5 sexual encuentra su refugio en su pareja, sobre todo en su pareja, encuentra el refugio en una persona de confianza, su pareja o íntimos, como digo, Raquel o Berlín, con quien ellos se comparten estando a solos con esa pareja, ¿no? Entonces,
pueden usar la pareja como puente con el mundo, lo cual también está relacionado con eso que hice un vídeo sobre el nombre simbólico. Si dije que el 5 era el puente, pues cuando eso se compagina, ser puente con el instinto sexual, es lo que yo estoy diciendo. Los 5 sexuales muchas veces utilizan a sus parejas como una especie de puente de conexión. Entonces, en esta frase que dice la voz en off the talkie, el profesor se sintió por una vez desarbolado y arrastrado hacia los brazos de Raquel, le pareció el mejor refugio. Entonces aquí estamos viendo efectivamente eso que estoy comentando, de que el 5 sexual encuentra su refugio en su pareja, a diferencia del 5 conservación que lo encontraría en su casa. Digo que es el subtipo más intelectualmente desafiante y rebelde mental del 5. Entonces el 5 es un rebelde mental por la influencia de la flecha 8, pero ¿quién de los tres subtipos es el más rebelde mental? Pues ese es el 5 sexual. Este es lejos subtipo contra, es el 5 que va a la contra, es el 5 más dominante. Entonces, por ser el 5 que va a la contra, pues este subtipo es más crítico y mordaz. Y eso se ve en la historia de la filosofía, por ejemplo, en pensadores como Nietzsche o Rousseau. Entonces, es el subtipo 5 que está más dispuesto a ser mentalmente agresivo y a autoimponerse, ¿no? Por ejemplo, en este personaje eso se ve en las artes marciales. No rehuyendo tanto de los enfrentamientos como los otros subtipos. Y ahí veo yo la flecha que tiene el 5 sexual con el 8 sexual. Por tanto, son más rebeldes. Los 5 son rebeldes mentales, pero el subtipo sexual es aún más, ¿no? Entonces, ejemplos de su carácter más dominativo, esto de lejos subtipo contra, pues nosotros nos vamos a ser los resistentes atrapados en esta ratonera de la misma manera que ellos fueron los resistentes de la Puerta del Sol. Y la resistencia siempre cae bien. Entonces, eso de la resistencia es ir a la contra, ¿no? Eso es el 5 que más va a la contra. Somos la resistencia. Y la voz en off the talkie añade, la vida del profesor giraba en torno a una única idea, resistencia. Luego dice, a veces lo políticamente incorrecto es la única opción, te lo digo yo por experiencia. Luego dice, entregarse nunca fue una opción, aquí les espero. Entonces, efectivamente, esa mayor asertividad es propia de un 5 sexual. Luego critica la doble moral del sistema capitalista, acusando a los bancos de ser los verdaderos ladrones. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón, inyección de liquidez lo llamaron. Entonces, como he dicho, el 5 que es más crítico, más mordaz, este es el 5 sexual. Y eso en la historia de la filosofía se ve, ¿no? Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, Hegel, que era un 5 social, o Spinoza, que era un 5 conservación, y filósofos como Nietzsche o Rousseau, que eran grandes críticos del sistema. Entonces, eso se ve tanto en la historia de la filosofía como en los 5 sexuales típicos, ¿no? Entonces, luego digo que como transmisor, pues pueden contagiar su mismo espíritu de rebeldía mental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rousseau, ¿no? Para la Revolución Francesa. Entonces, gran parte de la opinión pública sigue viendo en su actuación un acto legítimo, una forma de protesta contra el orden establecido, generando un intenso debate en las redes sociales. Lo dice una reportera, ¿no? Entonces está contagiando ese espíritu de rebeldía mental. Eso sería propio de un 5 sexual, ¿no? O también Nietzsche a través de su obra, ¿no? Entonces, el Estado ha iniciado esta guerra y no nos vamos a esconder, vamos a pelear golpe por golpe. También podría ser esto una flecha con el 8, pero la idea central es que ese es el subtipo del 5, es el que está más dispuesto a ser agresivo, ¿no? Mentalmente agresivo y a autoimponerse, porque ese es el 5 que más va a la contra, ese es el 5 más rebelde. Aquí digo que Naranjo habla de un gesto de contrarretraimiento en el 5 sexual. Esto sería análogo al gesto contrafóbico del 6 sexual, pero en el 5 sexual, que también es el contrapasional, no sería contrafobia, sino que sería contrarretraimiento. Entonces, esto le da más flecha 8 al 5 sexual, ¿no? Dice que el Naranjo dice que el 5 sexual tiene la flecha 8 más potenciada por este contrarretraimiento, y esto se demuestra cuando él va a dar la cara públicamente. O sea, el subtipo más probable de hacer este tipo de cosas, de este contrarretraimiento, sería el 5 sexual. Entonces, es el subtipo que se siente más cómodo mostrándose, el menos avaricioso, como corresponde a ser el subtipo contrapasional, pero que necesita la audiencia correcta, es decir, necesita poder confiar en la audiencia a la que va a transmitir. Y luego acabo diciendo que el animal simbólico del 5 sexual, según Claudio Naranjo, es el ciervo. Esto lo explico en el vídeo que hice de animales simbólicos y enegrama. Entonces, esto es porque el ciervo es un animal que es introvertido, que huye rápido, de ahí el distanciamiento como mecanismo de defensa, pero que también es intenso y potencialmente agresivo por la cornamenta, ¿no? El que está más dispuesto a ser mentalmente agresivo de los subtipos del 5 es el 5 sexual, justamente. Por eso es el animal simbólico que Naranjo le atribuye. Y a mí me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención que la gorra que él tiene precisamente ese animal, ¿no?
Entonces está la adecuación entre el simbolismo y la personalidad. Arturo Román, este es un 6 conservación, se le llama calor o como prefiere denominarlo Claudio Naranjo, calidez. Entonces a este subtipo se le llama calidez, es su pasión satélite y digo que es el más fóbico de los subtipos del 6. Correspondería a la respuesta freeze como reacción ante el miedo, esto que se dice en fisiología de que hay 3 posibles reacciones ante el miedo, lo cual por cierto está de acuerdo con la ley del 3, fight, flight, freeze, que sería lucha, huye o congélate. Y esto también está de acuerdo con que el 6 sea del grupo armónico de los reactivos, ¿no? Porque estamos hablando de una reacción ante el miedo. Entonces, el 6 contrafóbico correspondería a fight, el 6 social a flight, que es el alejado, y el 6 conservación a freeze, como respuesta ante el miedo. De ahí que esté asociado con el calor, ¿no? Freeze, congelado, por tanto eso está asociado al calor, es el 6 que quiere calor. Y dio aquí ejemplos de su carácter fóbico y cálido. Berlín lo llama majete, o sea, esa calidez, y luego cuando luego este le intimida, responde con sumo miedo ante sus amenazas, congelándose, de acuerdo con una respuesta de sumisión. Respuesta de sumisión en los animales la que más tiene que ver con una actitud fóbica, de más expresar miedo. Luego, perdona, ha sido sin querer, te lo juro, es este estrés del demonio que me hace equivocarme todo el rato. De nuevo, eso es un comentario muy 6. Perdona, perdona. Entonces, eso se lo dice a Denver para evitar que se vengue tras haberle clavado una tijera. Luego, cuando intenta contemporizar con calidez, como corresponde a esa pasión satélite, con Río para que lo libere de su cautiverio. La pasión del 6, como se sabe, es el miedo o la cobardía. Entonces, el 6 conservación presenta su pasión aún más potenciada que los otros subtipos, en tanto que este es el subtipo pasional, ¿no? El subtipo social es el apasional y el subtipo sexual es el contrapasional. Estamos hablando aquí del pasional, este es el que más demuestra su pasión, por tanto es el que más muestra miedo y de ahí que se le llame el 6 fóbico. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Cuando Berlín le pregunta si se le da bien el bricolaje y que dé un paso al frente, y él miente al principio por miedo a lo que le pueda pasar después, y afirma: yo nunca he sido un tipo muy valiente. Luego, en este diálogo, incluso es probable que algunos de nosotros suframos un shock postraumático, se lo dice Mercedes, y él responde: sí, pues yo tengo todas las papeletas. Otro ejemplo de cobardía. Luego, sobre su paternidad con Mónica, dice: me acojoné, sí, me asusté, me morí de miedo. Y luego dice muy temerosamente: me estoy desangrando, me muero, cuando en realidad solo recibe un disparo en la pierna que además inmediatamente le aseguran ahí no hay arterias ni nada importante. Entonces aquí muchas respuestas fóbicas. Luego digo que es el típico 6 porque es desafiante hacia la autoridad al mando y muy desconfiado, aquí pongo algunos ejemplos. Y en cuanto al millón de euros, me río. Cualquiera se fía de esta gente que nos tiene aquí encerrados como si fuéramos ganados. Estos son comentarios muy propios de un 6. Luego, solo hice lo que tenía que hacer. Si no les plantamos cara, esos nos pisotean como en Auschwitz. Ahí la paranoia 6 también. Ahora nosotros somos la resistencia. Entonces ahí de esa desconfianza, ¿no? Ese volverse contra la autoridad al mando. Aquí digo que es muy previsor de futuros posibles escenarios, como hacen todos los mentales, pero el 6, por esa pasión de querer sentirse seguro, siempre situándose en lo peor, poniéndose en lo peor. Ejemplos: nos van a matar y luego se van a escapar por el túnel que les estamos construyendo. Nos van a hacer una escabechina. Otro: nos quieren hacer la del cebo. Nos mandan allí a los leones mientras aprovechan para salir por otro lado. Esto al mandar Denver que salgan a la azotea. Y finalmente, lo que no voy a hacer es quedarme aquí como un corderito esperando a que me peguen un tiro. Entonces siempre poniéndose en lo peor. La fijación de la duda, la fijación del 6, por ejemplo, Arturo Román desangrándose en una mesa esperaba precisamente eso, la clarividencia de la muerte. Averiguar de una vez quién había sido el amor de su vida, Laura o Mónica. Se lo dice la voz en off de Tokio. Ahí estaba la duda. Luego duda que los explosivos que le pone Helsinki sean reales. Y cuando dudan qué pila colocar la foto de Mónica en la identificación policial. Luego otra fijación que se usa para el 6 es la acusación. Naranjo prefiere usar la duda, pero en los libros de Enneagrama también se ve la acusación, así que también la pongo. Entonces, ¿qué es la acusación? Pues es buscar culpables o transgresores que sientan que amenacen su seguridad y o la de su comunidad para acusarlos, dado que el 6 es de todos los enetipos el más comunitario, independientemente de cuál sea su instinto. Entonces, estáis hablando de Mónica. ¿Qué habéis hecho con Mónica? ¿Habéis matado a Mónica? ¿Era una inocente?
Entonces digo que en estado insano esta acusación deriva en actitudes acusatorias totalmente paranoicas, como es este caso. Luego, sobre Mónica, ¿está con ellos? ¿Lo habéis visto? ¿Está con ellos? Ahí está la acusación, ¿no? Además lo exclama literalmente con dedo acusador. Eso es una expresión muy propia de la fijación, ¿no? De la acusación. Y luego Alison Parker le dice, tú, que tienes precisamente la culpa de que estemos encerrados aquí, lo cual tampoco es cierto. Entonces, esa acusación paranoica. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de fijación, no tanto de duda como de acusación. Aquí digo que el 6 usa interpersonalmente las estrategias lejos-contra. Entonces, de manera primaria lejos, de manera secundaria contra. Entonces, en primera instancia es alejado de los conflictos, pero luego tiene su lado rebelde. Entonces, la parte contra. De ahí que el 6 vaya también contra la autoridad, ¿no? Entonces, los 6 no son tan retraídos como son los 5, que son lejos, pero tampoco son tan simpáticos y con tanto don de gentes como son los 7, que son hacia contra. Entonces se sitúan en un punto intermedio entre ambos, lo cual está de acuerdo con la ubicación en el enagrama entre el 5 y el 7, ¿no? La continuidad que hay en la evolución de los enatipos, del 5 al 6, del 6 al 7, ahí hay una continuidad. Efectivamente el 6 sería una especie de híbrido entre 5 y 7. Eso se ve en las estrategias. Entonces, en sus relaciones interpersonales, el 6 conservación es el subtipo más expansivo, ¿no? O sea, el que más se mueve emocionalmente hacia el otro. O sea, expansivo o hacia es lo mismo para contemporizar, congraciarse o contentar a la otra persona. Lo cual es congruente con que sea también el más fóbico, ¿no? Eso digo, lejos, contra, subtipo, hacia. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Al pedir que la banda suelte los rehenes más débiles, le dice Denver, ¿tú quién te piensas que eres? ¿El puto Gandhi? Entonces, curiosamente, la apreciación es correcta, porque aquí que Gandhi justamente era un ejemplo histórico de 6 conservación, de 6 calidez. Evidentemente en estado mucho más sano que Arturo. Luego, Arturito, no es el momento de hacer el Gandhi. De nuevo, esto se lo dice Denver. Digo que demuestra la típica suspicacia de 6 y la tendencia que tienen los 6, o el patrón de pensamiento de buscar la objeción a una determinada tesis, es decir, encontrar la antítesis. Si en el enagrama el 3 representa la tesis, el 6 es el que representa la antítesis, luego el 9 la síntesis. De ahí que el 6 sea un enetipo que dude tanto, porque inmediatamente ellos piensan en la posible antítesis o posibles objeciones que presentar ante una determinada tesis, de ahí el carácter escéptico que muestra. Y pongo una serie de ejemplos. Por suerte estamos todos bien, y eso lo dice Mónica, y dice, no, por suerte no, es decir, está presentando la objeción, la antítesis, todo lo contrario. Si fallara la prueba de vida, ahí está visionando un escenario futuro, se darían cuenta de que algo no está marchando. Es decir, está encontrando las fallas, esto es muy típico del 6. Entraría, no les quedaría otro remedio que entrar. Luego, cuando le ofrecen dinero o libertad y él demuestra ese escepticismo propio del 6, a mí no me vais a engañar, yo sé perfectamente cómo funciona todo esto. Y luego dice mentiras y más mentiras, para así cuando Nairobi toma el mando. Entonces, como digo, el enanatipo 6 es el enanatipo más enfocado en encontrar objeciones o antítesis, de ahí que sea un carácter escéptico. Entonces digo que a pesar de sus neuros de 6, también tiene numerosos actos de coraje o valentía, la virtud del 6. Entonces, de un personaje se debe decir tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, he explicado la parte más neurótica, pero aquí voy a ahondar más en la parte virtuosa que él muestra, porque efectivamente tiene muchos momentos de coraje. Entonces, el 6 es el tipo que más miedo puede demostrar, pero en su mejor estado también es el que mayor valentía puede demostrar. O sea, el 6 es el enatipo que mejor puede enseñar a los demás que es ser valiente. Y ser valiente es tener miedo, pues la pasión, pero sobreponerse al miedo y mostrar coraje. Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. Cuando se enfrenta a Denver, cuando lo descubre liándose con su amante, dice, solos, tú y yo. Además, Tokio comenta, Arturo por fin había tenido un gran gesto heroico al organizar el plan de fuga. Luego, cuando afronta con valentía que Helsinki se vengue por Oslo, y dice, una y mil veces lo haría. Así que si vas a hacerlo, dame fuerte, porque si me dejas con vida, igual te remato yo a ti después. Y digo que en mi opinión Helsinki le perdona la vida probablemente porque le conmueve o admira la valentía que demuestra. Hay que ser muy valiente para en una situación así decir eso. Entonces, luego otro ejemplo, juntar toda la dignidad, todo el coraje, ese animal salvaje que llevamos dentro. Ahí está la parte contra que tienen los 6. Tenemos que hacer algo.
Posteriormente, en efecto, él muestra ese coraje al intentar liderar la evasión. Entonces, este personaje tiene sus claros oscuros. Entonces, aquí digo que también tiene varios momentos de virtud 6, de coraje. Luego, cuando en un acto de coraje, pues él se introduce en el Banco de España asaltado. Y finalmente cuando arrebata un arma y pretende liberar a los rehenes. Entonces, todos estos casos él está evidenciando lo mejor. Entonces, un tipo en su vida, efectivamente, esto es lo más realista, que vaya a mostrar tanto actos de virtud como actos de fijación, de pasión y neurosis, porque no existe nadie que esté totalmente neurótico, salvo que ya estemos hablando de patologías. Y para ser una persona que no muestre ninguna de sus pasiones, sino que todo sea virtud, habría que situarse quizás en los santos. Entonces, estos son los más realistas, ¿no? Que cada persona tenga sus claroscuros. Y este personaje, Arturo, pues efectivamente es un personaje que tiene muchos claroscuros. Aquí voy a hablar de las flechas. Me voy a concentrar solamente en la flecha 3 porque no he visto ejemplos claros de la flecha 9 y por otro lado he visto muchos casos de flecha 3, entonces eso es lo que voy a presentar. Entonces, flecha 3 de motivador o coach, dice, he visto cómo te tratan como la pringada y tú lo puedes cambiar todo, hoy, ahora, está en tu mano, tienes la capacidad para cambiar tu destino. Ahí se está yendo al 3, ¿no? Esa capacidad que tienen los 3 por motivar, por ser coach, ahí se está yendo al 3. Luego, flecha 3 también al principio de la tercera temporada, cuando él se ve que hace como una especie de coach profesional, ¿no? De showman. Y digo que, en mi opinión, la experiencia del atraco a él le ayudó a crecer y a desarrollar su virtud 6 del valor o el coraje al afirmar: no soy un héroe, soy un hombre normal y corriente que tuvo el valor suficiente para no arrodillarse ante unos terroristas. Digo que no te sea a la vez que, aunque desarrolle más su virtud, sigue teniendo la fijación, ¿no? Porque sigue acusando, sigue demostrando la acusación. Sigue acusando a la banda como unos transgresores que vulneran la seguridad, eso es la gran pasión del 6 para encontrar la seguridad de la comunidad. Y dice, ¿un terrorista puede acaso ser considerado un héroe? Entonces, desarrolla más su virtud, pero sigue estando presente la neurosis, la fijación. También digo que tiene esta flecha 3 vanidosa cuando dice, mi libro es un bestseller internacional y todos, absolutamente todos, me consideran un héroe en este país. Luego la flecha 3 que él desarrolla el autoconcepto vanidoso de creerse un héroe, que es un autoengaño, que es lo que le pasa al 3, que en realidad la vanidad tiene mucho de autoengaño. Dice, yo he venido aquí a salvar a toda esta gente, a ser un héroe. Y luego flecha 3 insana, cuando él miente descaradamente respecto de haber abusado sexualmente de una rehén a la que previamente había drogado. Y usa una máscara psicológica, es decir, el engaño, la fijación del 3. Ahí está flecha 3 insana para mantener su imagen social y dice lo que hay que oír. Entonces, aquí veo flecha 3, tanto los aspectos mejores de la flecha 3, eso de ser coach, etcétera, como los aspectos más insanos de flecha 3, de vanidad, de autoengaño y de máscaras mentirosas. Río, a este le considero un 7 conservación. Se lo denomina familia. No se refiere a la familia de sangre, sino que se refiere a una banda, a una pandilla, ¿no? Que en su caso evidentemente es la banda del profesor. Entonces su familia, que es la pasión satélite del 7 conservación, pues es, como he dicho, la banda del profesor, como no puede ser de otro modo. Sus relaciones interpersonales, pues todos los 7 son hacia primario contra secundario. Entonces ahora lo desgloso en mayor detalle. Digo que estrategia primaria es expansiva o hacia, eso es lo mismo, y es uno de los miembros más simpáticos y amables de la banda tratando con los rehenes, eso se observa inmediatamente. Entonces, por ejemplo, tratando amistosamente a Alison Parker varias veces en lo largo de la serie, y luego que uno de los rehenes fugados dice sobre él, era el menos peligroso de todos. Luego tiene estrategia secundaria de ir a la contra o estrategia dominante, ¿no? Que también es lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando reduce agresivamente a Alison al quitarle el arma. Entonces, al igual que el 6, pues el 7 también posee la estrategia secundaria contra. El 7 es hacia contra, el 6 es lejos contra. Pero en el caso del 7, ¿por qué se debe? Esa parte de ir a la contra se va a expresar de manera diferente en cada eneatipo, ¿no? Entonces, en el 7... esa parte secundaria de ir a la contra es por la rebeldía golosa, que les pongan límites a los 7 y a racionalizar, que es el mecanismo de defensa del 7, su autoindulgencia. Y esto se da especialmente en el subtipo pasional, que es el suyo. El 7 conservación es el subtipo pasional del 7. Entonces, aunque los 6, a diferencia, tienen una relación ambivalente, ¿no? Esa ambivalencia tiene que ver con la flecha 9, hacia la autoridad, de ser extremadamente leales o escépticos y rebeldes hacia la autoridad,
El 7 generalmente no, el 7 no tiene ambivalencia hacia la autoridad. El 7 generalmente lo que tiene es rebeldía hacia la autoridad, pero no hace clara ostentación de su rebeldía como lo haría un 8, no pertenece al centro visceral, sino que a menudo usa el humor, la ironía y también un estilo de vida autoindulgente para expresar su rebeldía o cuestionamiento de la autoridad. Entonces, un 7 es rebelde sobre todo a través de su estilo de vida, como he dicho, autoindulgente y a través de hacer burlas hacia la autoridad, pero no se va a mostrar rebelde de una manera visceral como lo haría un 8. Entonces, tiene como estrategia terciaria, en tanto que subtipo de nuevo irá a la contra. Entonces sería hacia, contra, subtipo, contra. O sea, es el que más va a la contra de los subtipos del 7. El 7 consideración es el subtipo que más va a la contra, pero típicamente eso no lo expresan como personalidades agresivas. Ir a la contra se puede expresar de muchas maneras. No lo expresa igual un 7 que un 8. Entonces, sino que ese ir a la contra es un mayor desprecio por las normas sociales que el que tienen los otros subtipos. Pues sobre todo en comparación con un 7 social, ¿no? Mayor desprecio por las normas sociales en pos de satisfacer su gula por todo lo que ofrece la vida, ¿no? Entonces, de ahí que este sea el subtipo que más va a la contra. O sea, más va a la contra en el sentido de que es el que está dispuesto a despreciar más las normas sociales en pos de su autoindulgencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo solamente saco la bandera blanca de rendición y entrega cuando gana el Madrid. Entonces ahí se está viendo esta parte que estoy diciendo de que son los 7 que más van en contra. Entonces, su pasión es la gula y el 7 conservación es el más goloso, es el subtipo pasional. Entonces, por ejemplo, dice, yo quiero irme de fiesta contigo, Tokio, chunda chunda, y ponernos morados y que se nos pongan las pupilas como unos mapaches. Entonces, ahora quiero hacer una aclaración porque esto es un mito en el enagrama de que el 7 sexual, por ser sexual, va a ser una persona que más interesada en el sexo de que lo que puede ser el 7 conservación. Pues no, entonces aquí lo aclaro, digo que en realidad el 7 conservación es el subtipo que está más interesado por los placeres sensuales o sexuales que el subtipo sexual transmisor, que en realidad es una persona muy risueña, que embellece la realidad con muchísima imaginación y que es aún más complejo Peter Pan que el 7 conservación. Entonces, el 7 conservación quiere tener una buena vida sexual aún más que los otros subtipos, incluido el 7 sexual. Pues en general el 7 es de los enatipos que es más eróticos del enagrama. Los enatipos más eróticos son el 3, el 7 y el 8, ¿no? En el caso del 7 es erótico primario, admirativo secundario. Y en tanto que conservación busca los placeres físicos. Entonces, esa gula que en el caso de conservación se expresa más de una manera material y física, pues va a hacer que en tanto que persona que busca una gula material y que persona que es muy erótica, pues entonces se enfoque más por placeres como el sexo, ¿no? Entonces, es un mito decir que siempre en todos los enatipos del enagrama los sexuales son los que están más interesados justamente en los placeres sexuales. Y aquí pongo un contraejemplo, o sea, puede que esa afirmación sea generalmente cierta, pero no es siempre cierta. Y aquí digo una excepción, ¿no? En el caso del 7, este subtipo, el 7 de conservación, es el que está más interesado en la vida sexual y de hecho eso se ve varias veces a lo largo de la serie. Aquí pongo un ejemplo de sentido del humor, que eso es muy típico de los enatipos 7. Estaba conversando con Alison Parker, que alega que apuntarse a danza era una locura, y él responde, qué locurón, ten cuidado que empieces con la danza y acabas metida en algo chungo de cojones como el violín. Los 7 les gusta hacer mucho ese tipo de comentarios, ¿no? Siempre sacar como el lado chistoso de una situación, ¿no? Entonces, también veo que él tiene mucho aire familiar cuando trata con los demás, sobre todo con su banda. Entonces, la idea del 7 conservación es yo soy tu familia y tú eres mi familia. De ahí sale esa familiaridad y el nombre que tiene. Luego, la necesidad de estimulación, que es la estrategia cognitivo-emocional del enanatipo 7, sentirse estimulado. Pues aquí pongo algunos ejemplos. En primer lugar, se menciona que él es aficionado a los videojuegos, lo cual es compatible con lo que dice Mario Sikora del 7 de conservación, con la estrategia de conservación estimulada. Luego digo que el 7 de conservación tiene una gran facilidad para cazar oportunidades al vuelo, pero que eso lo hace sobre todo en aras de estimularse. Entonces dice, hackear sistemas de seguridad es muchísimo más divertido que ser el informático de la empresa. Así que ni lo pensé, para mí era un juego. Entonces yo lo que veo es eso también de 7, de pasar de una cosa a otra, porque esto me estimula más, eso es muy propio de los 7. Y luego el apodo que le dio su madre de Rayo, pues en mi opinión sugiere su gusto por la velocidad, que le gustaba correr pero lo dejó por las consolas. De nuevo ahí está la inconstancia del 7 de esto es más divertido, más estimulante, me paso de una cosa a otra.
pero siempre en busca de la estimulación, ¿no? Porque en la velocidad encontraba algo estimulante, lo cual es muy propio de los 7. Luego, finalmente, digo, que está presente el optimismo del enatipo 7. Eso está relacionado con que el 7 es del grupo armónico de los del reencuadre positivo, y el 7 de hecho es el más optimista de todo el enagrama. Cuando le dice a Moscú se va a poner bien y vamos a salir todos juntos de aquí. Y luego a nivel de flechas, pues pongo flecha con el 5 y flecha con el 1. Entonces flecha 5 sería 5 conservación en su caso, refugio se le llama 5 conservación, cuando dice sus padres, nuestro hijo siempre estaba encerrado en la habitación. Entonces esa sería una flecha 5 refugio. Luego otra vez flecha 5 en su gran expertise en informática, que es la razón por la cual el profesor le invita a participar en el asalto en la banda, porque necesitaban a un gran experto. Luego flecha 1, cuando él dice no puedes liarte a hostias como un niñato, eso se lo dice a Denver. Y luego otra vez flecha 1 cuando dice no puedo coger a un tío y meterle un tiro en el pecho y hacer como si nada. Esto es de la conciencia moral del tipo 1. Entonces aquí también pongo sus flechas. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor déjame un like para que me ayude a que el canal tenga más difusión. Y también quiero concluir diciendo que el personaje de Palermo he preferido excluirlo por dos razones. Una, porque creo que ya el vídeo es demasiado largo, y la otra es que, aunque a mí me da la impresión de que Palermo es un 6 contrafóbico con mucha flecha con el 3, como no lo tengo 100% claro y no he reunido suficientes evidencias para hacer un diagnóstico claro, pues he optado por dejar ese personaje fuera. Además, tampoco es un personaje que aparezca en todas las temporadas y yo no lo consideraría tan protagónico, por tanto lo he dejado fuera. Entonces, de nuevo, muchas gracias por escuchar esta serie de vídeos y espero que haya ayudado a entender el enagrama en mayor profundidad.